acompañarnos. El día de hoy pues tenemos de visita al exdiputado federal, excoordinador de los diputados federales, Carlos Pérez Cuevas, quien ahora está coordinando a los casi 300 diputados locales del Partido Acción Nacional en el Comité Ejecutivo Nacional. Y el día de hoy nos acompaña pues para anunciar, queremos comunicar que a partir de la siguiente semana vamos a empezar lo que hemos llamado el recorrido antideuda o el tour antideuda por los 10 estados más endeudados como porcentaje de sus participaciones federales, es decir, comparando la deuda que tienen con las participaciones federales que reciben cada año, que son precisamente estas participaciones las que ponen como garantía de pago de la deuda. Son a estas 10 entidades a las que vamos a estar yendo, tanto una servidora como el coordinador de nacional de diputados locales, junto con nuestras bancadas en los estados, para entregar en mano el exhorto que este Senado aprobó por unanimidad hace unos días, para pedirles precisamente a las legislaturas de los estados que ya aprueben las iniciativas en materia de deuda pública que están presentadas por lo menos desde hace un año en la mayoría de los casos, y en donde no han sido presentadas, pues ahora nos va a comentar nuestro coordinador que nuestras bancadas las estarán presentando. Bueno, aquí les voy a mostrar, bueno, igual y me ayudan, ¿no? Aquí, estos son los estados que estaremos visitando en principio. Son el estado de Coahuila, cuya deuda representa el 299% de sus participaciones federales, es decir, si tuviera que ocupar esas participaciones federales para pagar la deuda, eso significa que estaría 3 años sin poder utilizar un solo peso de lo que recibe del gobierno federal solamente para cubrir su deuda. Luego el segundo estado más endeudado es Quintana Roo, el tercero es Nuevo León, el cuarto Chihuahua, luego sigue Nayarit, Veracruz, Michoacán, Sonora, el Distrito Federal. Incluimos también el estado de Chiapas porque ustedes saben que la semana pasada fue el lunes de la semana pasada, en un caso inédito, pues el Congreso del Estado aprobó una deuda sin pasar por comisiones, en fin, que también nos lo va a platicar ahora Carlos. E incluimos el estado de Chiapas porque incrementó también de un día para otro impresionantemente su deuda, y además sin un trámite adecuado en la forma en la que se procesó la autorización de deuda, y además sin siquiera decir en qué y para qué se ha estado gastando. Precisamente lo que nuestros diputados locales han estado proponiendo en todo el país es que haya una reglamentación mínima para poder aprobar esta deuda, y con rendición de cuentas, transparencia, una serie de cosas que vienen también en el exhorto que les vamos a entregar. Bueno, y también incluimos el Estado de México. Tanto Carlos como yo somos mexiquenses y estaremos también la siguiente semana entregando en mano del presidente de la mesa directiva de los congresos de los estados este exhorto a nombre del Senado. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí. Le cedo el uso de la palabra a nuestro coordinador de diputados locales para que nos platique un poco en dónde ha sido ya presentada la iniciativa y qué es lo que vamos a seguir haciendo. Pues muchas gracias a los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Este esquema que la senadora Laura Rojas el día de hoy presenta y que estamos vinculándolo y trabajándolo de una manera conjunta con los legisladores locales de todo el país, tiene que ver con el exhorto que ella ha presentado en la Cámara de los Senadores, donde exhorta a que haya un mayor control de la deuda y el gasto en los estados. Habría que clarificar, y siempre lo diremos, una de las políticas centrales del Partido Acción Nacional es que las entidades federativas puedan tener mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de acceso a la información, pero también como un mecanismo central e importante es que tenga un control del gasto y de los recursos públicos a ejercer. Habría que plantearlo porque así lo hemos manejado en el Partido Acción Nacional. La deuda por sí misma no es mala.
La posibilidad de crédito y la posibilidad de allegarse de recursos, tanto en el ámbito particular como en el ámbito público, tiene que ver con proyectos, con acciones y con circunstancias que solicitan nuevos recursos para plantear un desarrollo. Sin embargo, cuando las deudas superan las participaciones, cuando las deudas superan los ingresos, cuando las deudas hipotecan la vida de miles o millones de familias en las entidades federativas, esas deudas tienen que frenarse, esas deudas tienen que detenerse, y es ahora que este exhorto lo llevaremos a estas 10 entidades que son las más endeudadas. No se dejará de hacer en otras partes del país. Prácticamente estaremos entregando este exhorto en las 32 entidades federativas, pero lo que queremos es graficar con estas 10 deudas más fuertes, de manera directa, también haciéndole llegar el exhorto a los gobernadores. ¿Por qué estamos vinculados? Porque son los congresos locales los encargados de autorizar o frenar las deudas en las entidades federativas. Y bajo este esquema, a nivel federal, está prácticamente resuelto el tema de deuda, no así en las entidades federativas, que falta todavía mucho por legislar y que hoy exhortaríamos a que se realice. Estaremos directamente con las bancadas de los grupos parlamentarios del PAN en estas 10 entidades federativas y estaremos acompañando este tema. Esta lámina que les estamos presentando son prácticamente los estados con iniciativa en materia de deuda pública, y bajo esta circunstancia tenemos que solo son los estados graficados en color, 19 estados. Prácticamente falta una muy buena parte de entidades que faltan en una señalización del manejo de los recursos públicos. Cualquier uso de recurso público, indistintamente de la entidad, el nivel de gobierno o la naturaleza jurídica de quien ejerce esos recursos, está obligado a rendir cuentas, está obligado a manejarlos con transparencia y sobre todo está obligado a hacer un buen manejo. Ya tenemos antecedentes con el tema de Coahuila, que fue el tema más sonado, hace unos días el tema de Chiapas, pero aquí están las otras entidades que también sin duda han generado una gran problemática. Este es un tema que el Partido Acción Nacional no cederá, es un tema que tiene que ver con eficacia y eficiencia en los gobiernos y que tiene que ver con que esos recursos, cuando se soliciten, tienen que ser aplicados para el desarrollo de los ciudadanos y de las entidades. Quisiera ahondar brevemente sobre lo que nosotros estamos proponiendo en los estados en materia de regulación de deuda pública. En primer lugar, estamos proponiendo que quede claro qué es deuda y qué no es deuda pública. Recientemente, pues el gobernador de Chiapas ha dicho que no, que es mentira que su deuda asciende a 40,000 millones de pesos, sino que es de 20,000 millones de pesos, porque desde el punto de vista del gobernador, la deuda a pasivos, a proveedores, no es deuda. Entonces, pues yo le diríamos al gobernador que se actualice un poco en conceptos. Los académicos, las organizaciones, los centros de pensamiento que trabajan y estudian el tema de deuda pública consideran a cualquier pasivo como deuda. Entonces, se tiene que actualizar en las leyes de deuda que se entiende por deuda cualquier cosa que se deba, sea un banco, sea un proveedor, sea lo que sea gobierno centralizado o sea una universidad pública, los organismos del agua, los municipios. Si se va a pagar con dinero público, es deuda. Otra cosa que para nosotros es fundamental es que en el momento en el que se solicite por parte del gobernador autorización para contratar deuda pública a los congresos de los estados, se especifique para qué va a ser destinada esa deuda pública. Si se va a construir un puente, una escuela, un hospital, eso también lo vimos en el caso de Chiapas recientemente aprobado. El dictamen no especifica para qué va a ser destinada la deuda, simplemente se pide y se autoriza y nadie sabe para qué va a ser utilizada esa deuda. Y por último, que haya transparencia y rendición de cuentas en el manejo de la deuda. ¿Eso qué quiere decir? Que en un portal de internet, sin que nadie lo tenga que pedir, esté claramente pues a la vista de todos el monto de la deuda, a quién se le debe, para qué se va a destinar esa deuda y cómo van en progreso las obras para las que fueron destinada la deuda. Entonces estaremos yendo a entregar en propia mano este exhorto a la mesa directiva de los congresos.
Pero no solo eso, también vamos a poner en la página de internet de una servidora y espero que también del propio partido, del Comité Nacional, un mapa como los que les acabamos de mostrar, en donde estemos dando seguimiento puntual de la aprobación de estas iniciativas en el país. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Muy buenos días.